Sí la podemos ver, Jonathan. No se ve en modo presentación, pero sí se puede ver. Ya la he corregido. Creo que me va a tocar cambiar el modo de pantalla. Exacto, el modo de presentación de pantalla, sí. Listo. Y Cata Buritica alzó la mano. Sí, él puede tener la palabra. Quien alce la mano, como no voy a ver quién levanta la mano, pues simplemente abre su micrófono y hace la preguntita. Bueno, creo que no. Cata Buritica, bienvenida. ¿Puedes comentar? Veo que tienes la mano levantada. O puedes abrir tu micrófono y participar. Dice que fue sin culpa, Jonathan. Ya, Bueno. dale. Dígale que la próxima sea con culpa, para que participemos. Perfecto. Bueno, bienvenidos. Este taller lo he denominado el póker como un deporte mental con beneficios psicológicos comprobados. La idea es que hoy vayamos discutiendo un poco sobre esta dinámica de lo que ha sido la evidencia científica que respalda el póker como deporte mental, pero sobre todo los beneficios. Hablemos de beneficios más que estigmas. Sabemos que hoy día todavía se lucha un poco contra la cultura y la educación de las personas frente al tema de cómo perciben el póker, si lo están percibiendo realmente como un deporte o todavía estamos arraigados a esa historia con la que se ha manchado negativamente en algún momento. Y pues hoy día y en diversas discusiones que hemos tenido en diversos espacios es trabajar un poco con esa creencia, esos estigmas y esa cultura que están alrededor del póker en este sentido como deporte mental, pero sobre todo los beneficios que trae. Una pequeña carta de presentación y pues analizar un poco y generar el contexto. Entender el póker como deporte mental es entender que ya está siendo reconocido internacionalmente como deporte mental en muchos países. La International Mind Sports Association, que es la IMSA, que todo el mundo conoce, lo incluye oficialmente. Incluso ya país a país y en algunas naciones, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus gestiones y a las entidades que avalan estos reconocimientos oficiales, ya ha ido tomando bastante demanda. Es un deporte comparado incluso con el ajedrez, con el bridge, por su demanda cognitiva. Sabemos que es un deporte que exige una carga mental bastante elevada y acompañado de otros procesos subyacentes a las cogniciones del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo el tema de lo cognitivo, sino también de lo emocional, lo conductual, lo social y otros procesos autorregulatorios que están dentro de esas condiciones de deporte mental. Pero, por ejemplo, estudios como la Universidad de Cambridge muestran que como deporte mental genera una bastante y elevada activación cerebral en procesos como lógica y estrategia. ¿Qué quiere decir eso a nivel de las neurociencias o los estudios neurocientíficos? Quiere decir que tenemos una alta activación en nuestra corteza prefrontal. Esta es la corteza frontal conocida como la corteza de los procesos lógicos racionales y es la corteza de la inteligencia y las funciones cognitivas en general. Entonces, allí vemos que hay un gran beneficio y un gran impacto que tiene este deporte en las condiciones humanas y en las condiciones mentales de cada uno de los que lo pueden practicar. Entonces podemos encontrar una serie de beneficios y la idea es que hoy trabajemos y conozcamos un poco de cómo ha sido esa fundamentación y cómo ha sido ese recorrido del póker. Bueno, ¿qué implica el deporte del póker como deporte mental y cuáles han sido sus fundamentos generales? Sabemos que muchos de sus procesos se basan en matemáticas y estrategias. Aquí sabemos que es muy frecuente y muy importante y vital el uso digamos, de la estadística, pero más del estudio probabilístico y de la adaptabilidad en el juego. Sabemos que las probabilidades permiten generar unas proyecciones y perspectivas de cómo puede ser el juego de acuerdo al conteo y la realización de las dinámicas o estrategias de juego que implementa cada deportista mental. Toma de decisiones bajo presión es un fundamento del póker, en este caso en la actividad mental. ¿Por qué? Debemos tener en claro que pueden suceder situaciones en las que nosotros sucumbamos a la presión o la ansiedad que puede generar un juego, sobre todo que es un juego que implica arriesgar, que implica generar estrategia o planificar prospectivamente cómo va a ser la lectura del juego con otros deportistas.
A diferencia de otros deportes mentales que se pueden jugar uno a uno, este es un juego donde yo puedo estar jugando simultáneamente con 3 o 4 jugadores. Son 4 lecturas, son 4 análisis y son 4 presiones que ejercen jugadores en mí, así como puedo ejercerlos en ellos. Entonces, es un tema de toma de decisiones bajo presión cuando nosotros tenemos que estudiar un poco y analizar la viabilidad de esas incertidumbres, el estrés constante y cómo tengo que hacer la lectura de las estrategias de juego de los otros jugadores. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de la lectura que hacemos, la lectura que mostramos nosotros en los tells o simplemente en los tilts que también se muestran basado en esas frustraciones bajo presión. Y pues sabemos que en reconocimientos oficiales está por la IMSA, también el CONADE, que lo declararon como deporte mental en muchos países y sobre todo la creciente aceptación global que ha tenido, sobre todo por los beneficios. Esto es cuestión de enfoque y perspectiva para poder transculturizar un poco los fenómenos que están alrededor del póker como deporte mental. Algo muy importante y es como uno de sus fundamentos es cómo el póker genera una actividad cerebral durante el juego. ¿Cómo es ese comportamiento de nuestro cerebro? ¿Qué dicen las neurociencias? ¿Qué dicen los estudios científicos de la psicología basada en la evidencia? En análisis de probabilidades y en análisis de guías y decisiones estratégicas hay una reactividad de una activación o una hiperexcitación de lo que es la corteza prefrontal, como anteriormente les mencionaba. La corteza del funcionamiento cognitivo, la corteza del pensamiento, la corteza de las funciones lógico-matemáticas, la corteza del lenguaje, incluso estamos hablando de un lenguaje que puede ser verbal o no verbal. Aquí encontramos un área del lenguaje llamada el área de Broca, que es para la expresión y comunicación del lenguaje, y tiene un fascículo arqueado que conecta con el lóbulo temporal, que sería este lóbulo que podemos ver acá. Yo creo que aquí en pantalla pueden ver el cursor. Ese lóbulo, este lóbulo temporal se conecta con la corteza prefrontal en un fascículo de arqueado, que es un fascículo de nervios que conectan estos dos puentes para la comprensión y expresión del lenguaje. Sabemos que el lenguaje no es solamente el análisis comunicativo a través del habla, sino el lenguaje no verbal, que también es muy bien utilizado en este deporte mental, en la lectura que hacemos del otro. Activación del sistema límbico, conocido como el sistema o el cerebro emocional del ser humano, ubicado en la región media de nuestro cerebro, como en la parte media, aquí por donde les estoy señalando. El sistema límbico es un sistema que está articulado por varias estructuras u órganos que lo que hacen es regular, controlar y ejecutar funciones emocionales, desde el hipotálamo, hipocampo, hipófisis, amígdalas cerebrales, ganglios basales, entre otras estructuras que lo que hacen en su funcionamiento y con toda la producción neuroquímica regular y controlar nuestras emociones. Sabemos que las emociones diferenciadas de los sentimientos son más, ¿cómo le digo yo? Son más innatas y tienen una reactividad frente a lo que nos sucede alrededor. Los sentimientos tienen una construcción más desde la conciencia, desde la identidad y los aprendizajes. A nosotros nos enseñan qué es el amor, pero no se nos enseña qué es el miedo. Eso lo vive uno por las experiencias asociadas, por ejemplo. Entonces asocio el miedo con una situación, con un estímulo, y ese en principio se llama desde la psicología condicionamiento. Condicionamos una emoción frente a un estímulo y todo el tiempo reaccionamos frente a eso. Pero ¿qué encontramos nosotros? Que todo lo que genera un estrés competitivo, en este caso es un estrés positivo. ¿Por qué? Porque la activación es, como le digo yo, positiva frente a las acciones que debo determinar para poder ejecutar las acciones de ese deporte en particular. Si hay un estrés negativo llamado distrés, y ese estrés es cuando no podemos controlar esas cargas elevadas que tengo que activar mi cuerpo, tengo que activar mi mente, tengo que activar mis pensamientos. Una vez pasada esa función, no disminuye, se mantiene en creciendo, se mantiene constante y no logro regular ese proceso ya activado. Entonces, cuando hablamos asociado a estos estrés competitivos que están desregulados, elevaciones de la carga de cortisol y adrenalina que afectan negativamente el cuerpo, pero también terminan afectando los pensamientos y las emociones. Una región muy importante es el hipocampo. El hipocampo es una estructurita que también vamos a encontrar aquí en toda la mitad de nuestro cerebro y es la encargada de las funciones de memoria. Estas funciones de memoria están ligadas con aprendizaje y con emociones.
Es por eso que nosotros, emociones fuertes o emociones muy bajas, muy elevadas, hacen que la información se registre con más fuerza o se codifique mucho mejor para su almacenamiento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que pueden haber situaciones que nosotros asociemos entre patrones y esos patrones tengan un efecto positivo o negativo en nosotros y va a marcar que nosotros tengamos un mejor registro de esa información. Ahora, hay una memoria estratégica que utilizan los deportistas en el póker y es todo lo relacionado con algunas habilidades particulares que desarrolla el jugador de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a sus pensamientos y a sus funciones ejecutivas fundamentalizadas para poder recordar esa información y almacenar toda la información. Incluso tener registros de lo que se llamaría de la teoría de la mente, de cómo son las reactividades emocionales de los que me rodean o los otros jugadores que están conmigo en sus tells, por ejemplo, o en mis tells, o en los tills que yo puedo ir evaluando. Entonces, es una función muy importante el tema de reconocimiento de patrones a través de la memoria estratégica que se desarrolla en nuestra estructura hipocampal. Y el famoso núcleo accumbens que controla el sistema de recompensa y evaluación de riesgos. Aquí se genera una activación dopaminérgica asociada a ¿qué? A cómo es el sistema de recompensa y evaluación de riesgo frente a las actividades que se desarrollan durante el juego. Entonces, ¿me arriesgo? ¿No me arriesgo? ¿Tengo miedo? Hay una activación límbica, hay una activación de mi corteza prefrontal para tomar decisiones, hay un reconocimiento en los patrones o reconocimiento de patrones de juego, reconocimiento de estrategias aplicadas a esos patrones. Entonces, es una activación completa de todo nuestro cerebro en cada una de estas estructuras particularmente. No quiere decir que no haya mayor activación de otras estructuras. Vamos a encontrar activación de otras estructuras, sin embargo, estas son las que la neurociencia nos dice que están más involucradas en toda la actividad cerebral durante el juego. Entonces, una persona que regula muy bien sus funciones mentales, una persona que regula muy bien sus emociones, que tiene buena capacidad de memoria, que tiene buen control del sistema de recompensa frente a cómo reacciono en ganancias o pérdidas o en la evaluación de riesgo, es una persona que puede desarrollar efectivamente o eficientemente este deporte. Que encontramos algunas deficiencias, algunos deportistas pueden ser más fuertes en ciertas habilidades que en otras, en lecturas de personalidades, en, digamos, el tema de los telos, de los tildes, en el momento de poder controlar, regular o eliminar o entender, o las conductas de riesgo basadas en el análisis que hago yo, o simplemente algunos son muy buenos en temas de probabilidades estadísticas. Entonces, digamos que es reconocer esas fortalezas, pero para eso hay que entender cómo es el desarrollo de estas actividades cerebrales y de las funciones cognitivas en este proceso de el deporte del póker como deporte mental. ¿Qué habilidades cognitivas entonces eso nos permiten desarrollar? La que ya hemos ido mencionando. Pensamiento probabilístico que está asociado a la corteza prefrontal y hace referencia a todo el análisis matemático y la predicción de escenarios posibles o conductas deportivas que puedan tener los otros jugadores, es decir, comportamientos que podamos leer, reactividades emocionales, los engaños que ocurren o lectura simplemente que de acuerdo a esa personalidad ya yo sé cómo va a comportarse, eso le llamamos predicción. Entonces también hay unas funciones de memoria y atención que están reguladas. Sabemos que la atención en este caso va a ser un proceso totalmente fundamental para yo poder tener discriminaciones de ciertos estímulos, pero también para focalizar unos estímulos específicamente y poder determinar unas acciones frente al enfoque que tengo yo. ¿Para qué? Para generar algo que se llama velocidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo reaccionar rápidamente de acuerdo a el juego que tenga el otro deportista. O simplemente mi reacción va a ser mucho más adelantada frente a la que pueda tener otro jugador. Flexibilidad cognitiva es otra de las habilidades que desarrollamos y es como ustedes como deportista o en el deporte mental del póker se adaptan a cambios en la dinámica. Hoy estoy aquí controlando, digamos, la mesa, estoy controlando el juego, pero en algún momento, por ciertas condiciones o estrategias o planificaciones, se cambian los papeles y esas adaptaciones a los cambios permiten que yo vaya haciendo esa evaluación de esos riesgos. Es decir, llevo un autocontrol y un automonitoreo constante de cómo son esos cambios para adaptarme a las situaciones nuevas. Hoy día este tipo de deportes permiten que tú te anticipes
puede estar anticipado 3, 4, 5 pasos. Sin embargo, aún así van a haber dinámicas de cambio en el juego. Entonces, eso permite una mayor flexibilidad cognitiva a diferencia de otros deportes que son muy lineales en la práctica deportiva. Y algo muy importante, que es una de las razones por las que también vamos a discutir acá, y es la lectura social. Hay una lectura social que genera la interpretación tanto de gestos como señales, como emociones, actitudes, comportamientos, miradas, movimientos, disposiciones. Toda esa lectura social se desarrolla como una habilidad cognitiva. Entonces, se vuelven una persona muy experta para entender la comunicación no verbal del otro, incluso más que la verbal, porque sabemos que en el deporte del póker simplemente lo verbalizado puede ser para sugestionar, manipular o engañar, pero a veces nuestras expresiones gestuales, sobre todo la de la cara, o señales muy mínimas de nuestras emociones en la cara son difíciles de regular o controlar. Sobre todo porque a nivel facial tenemos muchas terminaciones nerviosas. Hay un cúmulo de nervios que se llaman nervios craneales, que se dividen en nervio trigémino, y tenemos el nervio facial, que son los encargados de controlar todas las expresiones emocionales. Y eso a veces es muy difícil controlar. Sin embargo, tenemos la habilidad para desarrollar esa interpretación de gestos y señales del oponente. Entonces, ¿qué componentes frente a entonces todas esas habilidades y desarrollos vamos a ir encontrando nosotros? Básico, un componente psicológico del póker como deporte mental va a ser el control emocional. Miren que aquí ahorita estamos mencionando un poco las acciones de los tilt y cómo mantener la calma frente a ciertas situaciones que podamos considerar que son pérdidas, frustraciones, que el juego no sale como quisimos, que yo entrené y entrené, pero me preparé, yo sabía, yo conocía el estilo de juego de ese deportista y yo sabía cómo iba a reaccionar porque ya había visto varios juegos de él, lo estaba estudiando, pero no, cambió. Aquí era cuando hablábamos un poquito entonces esa flexibilidad cognitiva frente a los cambios de juego y cómo yo me controlo frente a esa situación. No sé si alguno en la dinámica del concepto del tilt, alguno de los presentes ha tenido una situación de tilt o ha pasado por una situación de frustración en un juego en algún momento. Es pregunta abierta para que alguien nos quiera colaborar o participar. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos claramente. Buenas, primero me presento, mi nombre es Edison Hernández, soy de acá de Medellín. Bienvenido. Pues yo creo que un jugador de póker que considero jugar de póker siempre ha tenido un tilt, o sea, eso es algo que uno no puede evitar, sea en una mesa de póker en vivo, sea online, en cualquier parte, todo jugador ha tenido su tilt, ¿cierto? ¿Cómo lo digo? Sobre todo en el juego en vivo, las personas que son más expresivas son los que se le den más fácil los tells en su cara. Una persona que no sea muy expresiva, que sea muy guardada a sí mismo, es muy difícil verle los tells. O sea, mientras la persona sea más expresiva, más fácil es verle los tells. Muy bien. ¿Qué has sentido tú en un Psicológica, momento sí. de tilt? ¿Cuáles son las emociones que más sucumben como en un momento de tilt? Frustración y rabia, normalmente. Muy bien. ¿Eso Sí, ha porque generado en algún momento tu estilo de juego? ¿Lo ha bloqueado? ¿Lo ha cambiado? sí, me bloquea, pienso que mi estrategia está mal, que tengo que cambiar esto, que es aquello, pero todo es mental, o sea, Okay. lo til se puede cambiar de un momento a otro porque te llega una mano que tú no esperabas, a la siguiente se puede remediar. Uno tiene que saber cómo controlar eso, porque si uno no controla eso, no hay forma de que uno vuelva a estar en su juego. O sea, ya se descompone del todo y ya no vuelve a estar en su juego. Muy bien. Dices algo muy importante y gracias por tu participación. Yo creo que de los oyentes que estamos aquí en este taller, creo que todos compartimos ese sentido también. Ni siquiera en la actividad del póker como deporte mental, creo que todos utilizamos ese estilo, lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida a nivel personal, familiar, social, laboral, incluso de pareja. Sin embargo, dices algo muy importante. No es que no sucumba o no suceda ese estilo en algún momento del juego, sino es cómo lo controlo. Por eso la clave está en el control emocional. ¿Qué tengo que controlar?
si yo soy un jugador que soy muy reactivo frente a mis emociones y las emociones que más suscitan son rabia y posiblemente un poco de confusión o temor o miedo, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender a regular y controlar el miedo en algún momento para evitar que ese teen se pronuncie demasiado. ¿Qué quiere decir? Que él se va a presentar en algún momento, perdón, se va a presentar en algún momento porque es inevitable que yo no refleje emocionalmente alguna acción frente a algo que me está sucediendo en la dinámica del juego o que no sale. Algo que tú decías lo podemos traducir en una palabra y es que puede que me frustre. Y cuando yo me siento frustrado, vienen todos esos pensamientos negativos automáticos que acompañan a esa emoción de rabia, de frustración y me apagan y me cambian totalmente la dinámica del juego. Entonces, funciones como la memoria y la atención empiezan a desregularse. Otros procesos de la función ejecutiva como la planificación y toma de decisiones empiezan a variar, digamos, sus acciones. Entonces, claro, ¿cómo hago yo para evitar el tic y mantener la calma? Algunos ejercicios que me permitan a mí controlar esas emociones que reaccionan al tic. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Reconocer cuáles son las emociones que yo tengo más asociada a ese tic para empezar a trabajarla a través de una serie de procesos cognitivos conductuales, terapias de tercera generación a nivel psicológico que me permitan regular mucho más esas funciones de reactividad, entre otros, incluso el mindfulness, pueden servir mucho las terapias de relajación, terapias de relación progresiva, de coaching de respiraciones. Es decir, pueden haber situaciones que me ayuden a mejorar. No es que no vaya a suceder, es cómo reacciono yo frente a ese tic y cómo controlo mis emociones para no desregularme tanto. Por eso, el segundo punto como componente psicológico fundamental es la autorregulación. Esa autorregulación, además de controlar mis emociones, me va a ayudar a manejar el estrés en situaciones que yo considere que pueda ser el límite o situaciones en las que ya yo pueda sucumbir ante el temor, ante, digamos, la frustración o ante una situación desconcertante para mí. Como lo decía el compañero ahorita, tú puedes hoy tener una mala racha, un mal juego, una mala mano, pero una carta te lo cambia todo o otra mano te cambia todo y te cambia la dinámica del juego. Y a veces, por ese estrés suscitado en situaciones al límite que se convierte en un estrés negativo, porque no lo controlamos y nos mantenemos expuestos a él constantemente, va a pasar algo muy particular y es que va a empezar en nuestro cerebro a generar unas neurohormonas que van a empezar a bloquear nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad lógica, toma de decisiones y planificación. ¿Qué quiere decir? Que entro en desesperación. Y ya lo que yo tengo planificado, mi estrategia empieza a perder una fuerza o una base sobre la cual yo estoy sostenido para mi estilo de juego o simplemente para alcanzar mis propósitos meta, que es la victoria. La inteligencia emocional, anudado al control emocional y la autorregulación, va a permitir que yo tenga esa capacidad de entender mis emociones, hacer una introspección positiva de mis emociones y entender o comprender las ajenas también. Es decir, realmente eso fue un efecto de sorpresa o fue un efecto de miedo en sus ojos que vi o fue un efecto de... Y es entender un poco esa dinámica de la lectura que hago yo a partir de mis propias emociones. Les voy a decir algo. A veces es muy difícil que nosotros entendamos por qué nos sentimos de cierta forma o por qué reaccionamos de otra forma. Sin embargo, el primer ejercicio está en entender las emociones propias, porque una mayor comprensión y entendimiento de mis emociones me va a llevar a generar un reflejo emocional con el otro y entender cómo son las emociones del otro basados en las mías. No es la interpretación que yo hago de lo que yo creo que está sintiendo o pensando el otro. No, es la lectura que yo hago en la detección de esas emociones basada en las experiencias que ya he tenido en el control y reconocimiento de mis emociones también. La inteligencia emocional va a aplicar mucho para el deportista mental, pero sobre todo para el deportista en el póker, como deporte mental, en que me va a ayudar a regular todas las funciones emocionales que pueden afectar mis funciones cognitivas. Hay un autor muy interesante que ha planteado teorías explícitas en la inteligencia emocional, creo que todos lo han leído o en algún momento han tenido la oportunidad de escucharlo, es Goleman, y a partir de sus estudios él tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional, se lo recomiendo, creo que en PDF lo pueden conseguir en internet, y ahí hay unos apartados muy interesantes donde le explica cómo funcionan las emociones, cómo pueden regularlas, cómo pueden controlarlas, les explica
cuál es la neurobiología de las emociones y cómo reaccionan las emociones frente a ciertas situaciones. Hay otros autores que fueron los pioneros en el tema de inteligencia emocional en el año 93 aproximadamente, que fueron Solovey y Mayer. También tienen unos postulados interesantes frente a las teorías de la inteligencia emocional. Eso ayuda a regular mucho. Hoy día no es tanto tema de inteligencia como se conocía en las teorías neocognitivas, de que la inteligencia es conocimiento, no solamente. Inteligencia es adaptación y supervivencia, pero también inteligencia es cómo regulas y controlas tus emociones. Sabemos, y ustedes conocen un poco más, que un deportista o un deportista de póker que esté descontrolado, desregulado, sin falta de autocontrol emocional, es un deportista que se me pierde en el juego constantemente y sus apuestas van a ser desmedidas, sin planificación y descontroladas. Entonces ahí puedo generar o evitar que se generen errores. Si lo llevamos a un deporte físico, por ejemplo, un futbolista que no sepa regular sus emociones frente a un choque o un contacto, puede confundir esas emociones con el otro como una emoción hostil y reaccionar con la misma hostilidad. Entonces, para que entendamos, las emociones van a tener una función. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle una dirección y un control regulado. Y sobre todo, algo muy importante en el sistema de recompensa es el aprendizaje de las derrotas. A diferencia de otros deportes, el deporte mental del póker me permite a mí hacer una autoevaluación constante y un autocontrol y automonitoreo de cómo han sido esos, digamos, esas fallas, falencias o estrategias que no han funcionado adecuadamente para transformar esos errores en experiencias positivas. Sabemos que, aunque mucha gente desconoce cómo es la práctica deportiva, digamos en el entrenamiento del póker como deporte, pues ustedes tienen simulaciones de juegos, tienen actividades de juego, rondas que hacen con otros competidores, y eso sirve de entrenamiento y sirve de aprendizaje. Simplemente planificamos, organizamos, diseñamos estrategias, pero a veces no salen como esperamos porque también los otros deportistas están diseñando sus propias estrategias y es un choque de estrategia y miramos cómo nosotros reaccionamos. ¿Y cuál es la estrategia más victoriosa? Es la que fácilmente supera a la estrategia del otro. Entonces, esos errores se convierten en experiencias y esas experiencias permiten que yo haga un automonitoreo y una evaluación constante de cómo estoy yo retroalimentando mis procesos, tanto en derrotas como en ganancias, porque también puede pasar algo muy interesante y es que me acostumbro a estar en constantes ganancias, pero todo aquel que todavía ha tenido derrotas está preparándose, formándose, y puede que yo entre en una zona de confort y me tranquilice y no mejore o diseñe nuevas estrategias que puedan aplicarse a estas actividades en la práctica del deporte. No sé si hasta aquí alguno tenga alguna pregunta para continuar. Si voy muy rápido me dicen para controlar un poco la velocidad. Bueno, creo que no. Listo. ¿Qué beneficios neurológicos encontramos? Cuando hablamos de los beneficios neurológicos estamos hablando simplemente cómo nos beneficiamos a nivel del sistema nervioso, y además del sistema nervioso, cuáles son como esos éxitos o aprendizajes que saco yo de estos, digamos, procesos que constantemente, por eso hablamos de beneficios a largo plazo, constantemente en la práctica, en el control, pues permite que yo me aproveche positivamente de todos los beneficios que tiene. Plasticidad neuronal. ¿Qué es una plasticidad neuronal desde la neurociencia? ¿Cómo las conocemos? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestras neuronas para adaptarse. Simplemente eso es el tema de plasticidad. Cuando nosotros tenemos como una plastilina o algo, es moldeable y se puede adaptar a la forma que nosotros queramos darle. Así hace nuestro cerebro inteligentemente por autorregulación y autosostenimiento. ¿Qué hace? Una mejora en las conexiones en procesos cognitivos que impliquen velocidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener mejor conexión neuronal en procesos ágiles. Velocidad de procesamiento regulado por la corteza prefrontal, corteza temporal y corteza parietal. ¿Qué voy a tener yo? Mejor estimulación a nivel de esas cortezas, mejor conexión neuronal con una mayor velocidad de procesamiento y la mayor reactividad frente a las necesidades del deporte. Segundo, control inhibitorio, algo sumamente importante, y es cómo yo pauso conductas
qué contextos debo tener controladas y reguladas y no permito que se manifiesten otras. Entonces eso me permite que ese control inhibitorio regular, autocontrolar y fortalecer las tomas de decisiones. Por ejemplo, en un salón de clases todos tenemos control inhibitorio y en un salón de clases los chicos no pueden pararse, saltar y bailar, aunque algunos quisieran hacerlo. Tienen un control inhibitorio lo que les permite estar autocontrolado todo el tiempo. En el póker la pregunta es, ¿qué control inhibitorio de otras conductas tengo que mantener yo para poder mantener el autocontrol y tomar decisiones de acuerdo a la lectura que vaya haciendo? ¿Qué implica eso? Por ejemplo, conductas de pronto evasivas, conductas evitativas de mirada o algunas cosas, algunos tienden a controlarla y tener un control inhibitorio para evitar que sea intimidado por el otro jugador o algo. Entonces, son conductas que todo el mundo controla y aunque me gusta o no me gusta mirar, tengo que mantener mirada fija y tengo que estar haciendo la lectura constantemente. Entonces, comportamientos asociados a temor, evitación, tengo que controlarlo y tengo que mantenerlo. ¿Qué fortalece eso? Mi autocontrol y fortalece la toma de decisiones porque me mantengo en pie para poder tomar una decisión de acuerdo a esa emoción. Reserva cognitiva. Está demostrado científicamente que todo deporte que genere una activación cerebral y más los deportes mentales va a presentar tanto reserva como prevención cognitiva a nivel de ¿qué? De nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que va a prevenir algo que se llama deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo simplemente es cuando nuestra curva de desarrollo llega a su punto máximo, que es una adultez tardía, cercano a los 50 y pico, 60 años, y empieza la adultez mayor ya, hay una curva de descenso de nuestras funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad, el deporte y otras actividades asociadas permiten que esa curva no tenga una caída en picada, sino que se mantenga o en una constante o mejore algunos procesos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros como deportistas mentales? ¿O cuál es el beneficio que tiene para mí? Señores, prevención de, digamos, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, las demencias seniles, el Alzheimer, muy conocido por todos, creo que es muy conocido por su deterioro que genera, entre otras enfermedades que están asociadas con ese deterioro por el proceso de vejez y envejecimiento. Si yo les estoy hablando a ustedes que el deporte mental del póker me activa casi todas las funciones cerebrales, imagínense la reserva cognitiva que eso está generando para nosotros y la prevención que hace frente a la reducción del deterioro de mis funciones frente a una edad avanzada. Entonces, hay unos beneficios múltiples que están asociados neurológicamente a la práctica de esta actividad deportiva. Y ahora, en esos beneficios, tanto neurológicos como psicológicos, determinados, función ejecutiva mejorada, lóbulo o corteza prefrontal con mayor activación. ¿Qué procesos involucrados? Planificación, organización y memoria procedimental o de trabajo por las reacciones que se generan. Pensamiento estratégico. Sabemos que la misma corteza maneja todo lo que es pensamiento lógico, matemático. Entonces, ¿qué va a permitir? Habilidades analíticas, pero sobre todo toma de decisiones, que es una función muy frontalizada. Resiliencia y gestión emocional. Señores, este deporte permite que usted todo el tiempo esté generando y trabajando estilos de afrontamiento constantemente. Van a vivenciar crisis sobre las cuales se van a anteponer y van a superar, y eso va a mejorar toda su resiliencia. Una resiliencia que no solo se ve en lo emocional, sino en lo cognitivo también. Ahorita cuando el compañero intervenía, él decía que había una emoción de rabia, pero también se frustraba, pero también los pensamientos automáticos que genera eso. Claro, la resiliencia no es solo cómo me levanto y sigo. La resiliencia es cómo me levanto, confronto, afronto, mejoro las estrategias para cuando se presente una situación similar, yo sepa cómo afrontar o superarla. ¿Qué va a hacer eso? Un manejo eficaz de la frustración y de la adversidad que pueda pasar. ¿Por qué? Porque el póker como deporte va a tener una dinámica muy cambiante en el escenario del juego que se esté presentando. Y algo muy interesante y es que yo admiro mucho esa capacidad de toma de decisiones bajo presión. O sea, hay una función regulatoria bastante enorme en esa capacidad para actuar en ese contexto de incertidumbre, en esa minucia de no saber qué va a pasar y que yo tengo que tomar una decisión en un segundo.
y esa decisión cómo va a interceder en las decisiones de los otros, o simplemente cómo mi decisión influye en las decisiones de los otros. Y sobre todo, eso bajo una presión constante del juego y la carga mental que eso genera, acompañado de esa lectura social que todo el tiempo se está haciendo. Entonces, otros beneficios psicológicos para tener en cuenta, acompañado de esos beneficios neurológicos. Pero, ¿qué pasa con las relaciones personales? Y era lo que de pronto vamos hablando nosotros y vamos discutiendo. Y es que en la psicología basada en la evidencia se ha encontrado mucha información importante. Este es un concepto que ustedes practican y utilizan mucho, y es la detección de los patrones y los tests, ¿sí? ¿Cuál es la intención de analizar o interpretar el comportamiento del otro jugador basado en la lectura social que hago yo para poder entender cómo eso cambia o mejora la dinámica de mi juego y cómo esos tells se manifiestan a través de esa estructura de juego y esa dinámica? La adaptación social va a ser sumamente importante por la flexibilidad que eso me genera para poder, ¿qué? Interactuar con distintos estilos de personalidades. Algo que discutíamos en algún momento de escenarios que tuvimos en otras actividades fue que ustedes de pronto tienen compañeros que practican este deporte y fuera del juego son una condición de persona muy distinta a lo que son esas personas en el juego. No sé si alguno pueda participar libremente, pueden activar su micrófono, si han analizado esa adaptación social que tiene el deportista del póker, como estas actividades que son unos en el escenario del juego y sienten que son otros cuando están fuera del juego. No quiere decir que tengan dobles personalidades, quiere decir que se adaptan socialmente a las dinámicas de este deporte, así como fuera de ellas. ¿Alguno ha notado eso? ¿Ha tenido esa percepción? ¿O alguno lo vive? Jonathan, o sea, es que yo creo que eso es normal, totalmente normal. Uno es muy diferente a cómo juega, porque uno puede ser una persona muy calmada, tranquila y no dice nada, pero en el juego ser súper agresivo y ir a meter todo lo que pueda. O sea, cada persona se adapta a su forma de trabajar más internamente, mentalmente, porque uno normalmente uno no muestra cómo es con las otras personas. En cambio, en el juego uno puede ver cómo es la persona realmente, porque el juego nos ayuda a ver eso en las personas. Normalmente las personas que son muy calladas, que son muy centradas en sí mismas, en el juego son muy agresivas, contrario a las otras, que de pronto tienen miedos o algo así, que no los demuestran cuando no están en juego y en juego los demuestran. Muy bien. Claro, pero a diferencia de otros deportes, creo que Jonathan, alguien más va a participar. aló. Sí, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sí he notado eso casualmente, muchas personas que de pronto en su forma de ser son bastante tímidos y luego los ve uno en el juego y en el juego son bastante seguros, agresivos en la forma de jugar, por así decirlo. A mí me parecería que de pronto el póker, ese pudiera ser una de las virtudes que adquiere el deportista, y es que le da como mayor seguridad en su vida como tal. Yo pensaría que su verdadera personalidad es la que explota a través del juego. No sé qué consideran los demás y qué pienses tú. Muy bien, es un tema interesante para discutir porque creo que ustedes como deportistas y profesionales en su área han tenido esa lectura y ustedes a veces llegan a sorprenderse con compañeros o amigos o simplemente nuevos compañeros en este deporte y ustedes, bueno, es que en el juego se veía, pero es totalmente diferente en persona o viceversa. Entonces, ¿alguien más que quiera participar también para retroalimentar a los compañeros? Doctor, buenas tardes. Hablas con Buenas Julio tardes, Rodríguez. bienvenido. Bueno, o sea, veo que en la perspectiva general de lo que has comentado, de lo que has hablado, el tema está centrado más que todo en los jugadores como tal. Es algo que tenemos que saber los jueces, aunque es especificado más en el trato con los jugadores, más en la parte psicológica de cómo enfrentamos situaciones en las mesas, mirar la perspectiva de cada persona con que esté viviendo en ese momento, tener resiliencia, de pronto, porque hay jugadores que pueden estar perdiendo millones, pero no son agresivos.
y hay otros que siempre son agresivos. Por conocimiento propio, algunos compañeros han tenido altercados en las mesas, inclusive donde se han parado a golpearse con el jugador. Eso es lo que debemos también como enfatizar en que no pase, en tratar de tener una buena comunicación con los jugadores para que cosas como esa no pasen. El contexto general de la charla que nos estás dando, pienso que es más para los jugadores, digamos, amateurs que están empezando. Sería una buena charla con los jugadores como tal. Y también tener en cuenta que muchos de los dealers, de los jueces, hemos sido jugadores de cierta manera. Los trabajadores de casino, en su mayoría, en mi caso, por ejemplo, en mi caso propio, he sido jugador y he tenido problemas con el juego, tanto así como tema de ludopatía. Entonces, eso también es algo que debemos enfrentar de la parte psicológica de nosotros mismos como jueces, para ponerse en los pantalones de los demás jugadores, y que el contexto sea muy agradable para que se desarrolle bien el juego. Gracias, doctor, y a todos. No, incluso con los mismos dealers también pasa lo mismo, porque como dices tú, en una experiencia previa que han tenido, ya sea como deportista, como jugador, también pasa eso. Yo también me tengo que mostrar o muy neutro o muy de un estilo de personalidad para darle control a la mesa y control al juego. Es muy interesante también la perspectiva con la que lo analizas. Sin embargo, gracias por tu orientación. Hay términos generales que tocamos al principio y ya después nos enfatizamos en esos aspectos sociales, aspectos digamos, en el tema de autocontrol y autorregulación que están apuntados a todo el escenario del juego. Entonces, muy importante eso. Y frente a lo que decían los compañeros, para retroalimentar, eso sucede muy particular. Hay un yo que nosotros podemos identificar en nuestra personalidad, que es un yo, digamos, cotidiano. El yo de la familia, el yo de los amigos, el yo de mi pareja, ese yo de mis compañeros. Pero también hay un yo, como decía el compañero, que es competitivo y que fluye. Y que parece que se transformara su personalidad y que yo desconociera a esa persona por la forma en que como se adapta socialmente y se flexibiliza frente a la dinámica del juego. Incluso con los mismos dealers pasa lo mismo. También hay un efecto de eso, se le llama en psicología alter ego. Eso no quiere decir que nosotros desarrollemos dos personalidades totalmente distintas. Quiere decir que yo me adapto, me flexibilizo para interactuar con otros estilos de personalidades. ¿Cómo funciona o para qué nos sirve conocer esto en la última intervención del compañero? Para entender un poco esas dinámicas de personalidades en las que yo pueda tener control, tener manejo, o yo mismo pueda mantener una reactividad que permita la neutralidad en el proceso. Es decir, no generar reacciones que alimenten un poco más ese tipo de personalidades y que, como mencionaba usted, en algún momento pueda generar mayor agresión, incluso desde lo verbal hasta lo físico propiamente. Pero excelentes intervenciones de cada uno. Habilidades o capacidades de negociación y persuasión. Eso, a la última intervención del compañero, también son habilidades que se desarrollan en esas capacidades de relacionamiento personal, sobre todo para manejar dinámicas sociales complejas. ¿Cuáles consideran ustedes, por ejemplo, que son esas dinámicas sociales más complejas que pueden encontrar ustedes en el escenario de esta práctica del deporte? Esta sí es pregunta abierta para todos. ¿Cuáles son esas dinámicas complejas que ustedes han podido identificar? Que ustedes dicen, uy, esto es de difícil manejo, esto ha sido complejo, o yo me cargo a veces con este tipo de situaciones, como para empezar a hacer un recorrido en esas habilidades de negociación y persuasión. También está abierta la posibilidad de que participen. No puedo ver y no puedo llamar por nombres, así que la idea es que sea bien participativo entre todos. Doctor, el tema con algunos jugadores, los que son amateur y a veces tratan de desarrollar habilidades o necesitan una necesidad de dinero y van a jugar creyendo que van a ganar. Eso son circunstancias que se complican cuando se frustran en la mesa, en las partidas, porque ven que el nivel contra las personas que están jugando es muy competitivo y hay personas que juegan mucho más que ellos.
entonces ahí entra la frustración. Hay muchos otros que también les gusta ir a humillar a los demás. O sea, de cierta manera hay jugadores con mucho dinero que solo por ver la reacción de los demás le pagan manos donde son absurdas y que las terminan ganando, y la frustración de la otra persona es muy grande. Todo eso es lo que abarca una mesa de juego. Inclusive hay gente que va y se juega lo de los servicios, hay gente que juega dinero que no puede jugar. Todo eso interviene en todas las circunstancias de una mesa de póker. Cuando entra el trago también a participar en algunas personas que son muy buenas personas en sano juicio, pero que se toman un trago y son de los que les pegan hasta patadas a los dealers, a los jueces, y cambian totalmente la perspectiva de lo que son. Mira que llegas a un punto muy crucial y muy importante que en algún momento en otros escenarios se ha discutido, y es el tema del comportamiento, ¿no? El comportamiento ético y un comportamiento coherente con la práctica de este deporte. Porque si nosotros todavía nos basamos en digamos, entre comillas, cómo ha sido una práctica tradicional de lo que era el póker antes, sabemos que se da mucho en ese escenario, ¿no? En ese escenario de bebida, del casino, de esto, del otro. Sin embargo, ya hoy con el reconocimiento que tiene a nivel mundial, la idea es entender cuáles son las prácticas éticas y conscientes del deporte del póker. Incluso en algún momento esas habilidades de dinámicas sociales complejas debe permitirme a mí controlar o tener control de un jugador que yo pueda hacer. Un ejemplo, como en un partido de fútbol, el árbitro saca la tarjeta roja por un comportamiento totalmente agresivo. La idea es cómo mediamos, negociamos frente a ciertas situaciones para que todos puedan, digamos, participar en esa práctica deportiva. Que hay reglas, que hay normas, que hay que recalcarlas, que hay que mediarlas frente al inicio del juego para que las tengan claras. ¿Por qué? Porque un deporte ya con toda la estructura de todas las normatividades debe regirse frente a ese desarrollo consciente y ético, sobre todo para minimizar los riesgos o afectaciones que eso pueda tener para el otro jugador, los otros jugadores, o en este caso, jueces o dealers, ustedes son como parte de jueces también. Entonces, eso también es sumamente importante reconocerlo frente a esas prácticas conscientes y éticas dentro de este deporte del póker. Jonathan, yo puedo decir que yo prefiero tener jugadores de esa clase en mi mesa. ¿Por qué? Porque es más fácil verles los tells. Y segundo, son los más explotativos que hay. O sea, uno como jugador profesional son los jugadores que uno más fácil puede explotar. O sea, si yo tengo 3 o 4 jugadores al lado mío que son así, mucho mejor para mí. ¿Por qué? Puedo verle más fácil los tells, puedo explotarlos más fácil, explotarlos, ¿cierto? Más fácilmente. O sea, para mí es muy bueno tener jugadores así en la mesa, porque así es más fácil para mí ganar dinero. Entonces miren que lo que para algunos pueden ser en contextos beneficiosos, en algún momento me permiten, como lo que mencionábamos ahorita, mejor adaptabilidad social. Es decir, yo entiendo el estilo de personalidad, entiendo quién es, entiendo su estructura, su desbloqueo, su falta de regulación. Uy, este es el mío. Y ahí empieza toda esa actividad dinámica que tú dices frente a cómo yo genero o cómo yo detecto esos patrones, cómo yo me adapto a ese estilo de personalidad. Claro que entonces las dinámicas sí van a ser muy cambiantes, pero también en algún momento complejas, siempre y cuando, digamos, no dañe la integridad tanto del jugador como de las personas que están involucradas en este proceso del juego, ¿sí? Del deporte. La idea es que sea una práctica eficiente y efectiva, donde pues los, digamos, propósitos del que entra a práctica deportiva, pues hombre, cumpla con su propósito siempre y cuando todo sea beneficioso sin daños a la integridad tanto física como mental y emocional de la persona, porque sabemos que también para practicar este deporte tienes que tener una estructura mental fuerte y una estructura emocional bastante fuerte, porque también pueden haber, digamos, como secuelas o lesiones emocionales de la constante exposición a estas situaciones de presión. Y esas situaciones de presión pueden cargarte negativamente. Y sobre todo el tema de la empatía activa, que va a generar esa comprensión de las emociones y las motivaciones ajenas. Yo debo tener esa capacidad de lectura frente a la intención que tiene el otro.
¿Cómo me anticipo yo a la lectura que tengo frente a esa empatía constantemente y activa de las emociones, necesidades, motivaciones, deseos o intereses incluso de la otra persona? ¿Para qué? Para que eso juegue a mi favor y no juegue en mi contra. Por ejemplo, como lo que mencionaba el compañero que hizo su última intervención. A mí me sirve este tipo de persona porque son las que es más fácil yo entiendo, hago la lectura, los exploto y a mí me beneficia deportivamente. Pero, por ejemplo, a otras personas les cuesta lidiar con este tipo de personas y por el contrario puede que le juegue una mala, valga la redundancia, le pase una mala jugada. Entonces, en ese sentido, también debo aprender a hacer esa lectura y controlar o regularla propiamente. ¿Cómo debe ser esa comunicación asertiva en el póker ya apuntando a todas esas necesidades que encontramos nosotros? Desde los diferentes, digamos, acciones o campos participativos de esta práctica deportiva. Debe haber una intención clara y esa intención tiene que estar relacionada con los límites y las precisiones que lleva esa expresión clara, tanto de mis pensamientos como mis emociones o incluso la expresión de mis conductas. Hay que tener en cuenta que esa comunicación asertiva se basa también en la lectura o el lenguaje corporal que tiene frente a los tonos controlados eficazmente. Como decía el compañero, hay jugadores que son totalmente calmados, tranquilos, pasivos, etcétera, y hay otros jugadores que desde su comunicación verbal tienden a buscar mayor intimidación en el lenguaje corporal, otros tienden a presionar, etcétera. Entonces, esas comunicaciones asertivas van a tener una dinámica muy cambiante. Incluso muchos de ustedes como dealer también tienen que aprender a tener esas lecturas corporales y esos tonos controlados eficazmente donde pueden ser mediadores en esos procesos o simplemente entender la dinámica del juego basado en esas interrelaciones de los jugadores. La escucha activa va a ser un proceso totalmente importante dentro de esa comunicación asertiva que debe darse en esta práctica deportiva y está relacionado con esa comunicación no verbal. Listo. Entendemos que lo no verbal nosotros somos muy prácticos y fácticos al momento de, digamos, interpretarlas, analizarlas. Sin embargo, atender señales verbales y no verbales de otros jugadores me va a permitir a mí constantemente llevar el análisis y control de la situación. ¿Cómo voy constantemente yo atendiendo esas señales? Y no solo me quedo en lo no verbal, porque para eso somos expresamente buenos. Hay señales muy minuciosas. Algunos utilizan, como se llaman, palabras mantra, por ejemplo. Eso es lo que ustedes han escuchado alguna vez en lo que practican el yoga o el mantra como terapia de relajación, y es que utilizan una palabra mantra y es el Om, por ejemplo, la más utilizada en terapia de concentración o insight se le llama Om. Son una palabra que me ayuda a neutralizar, liberar el pensamiento y regular mis emociones. Puede que algunos jugadores en esa escucha activa puedan identificar yo una señal verbal de un jugador que esa sea su mantra. Y yo cuando veo que él utiliza una palabra mantra, o puede ser una clave de alguna estrategia que lo va a empezar a implementar o algo, o puede ser que sea su mantra porque está ansioso, porque está estresado, porque está bajo presión, porque ya no sabe o está acorralado, como dice el dicho. Entonces, eso también puede ser algo que yo logre identificar a través de esa escucha activa, en la observación constante o en la atención de esas señales que hago. Entonces, puede que él utilice una palabra, no sé, como batería. La batería en la asociación es recárgate, vamos, con tu varita, entonces batería. Pueden haber señales mínimas que yo debo entender y en la lectura constante que hago de eso puedo identificar por qué o para qué las utiliza en esa dinámica del juego. Y una relación constructiva que implica el manejo positivo de conflictos y tensiones constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se aplica a todas las condiciones o situaciones como intervenía el compañero y es todo el carácter de resolución de situaciones que para mí puedan generar tensión o que considere amenazante o genere un conflicto, sobre todo en la dinámica del juego. Efectivamente, a nadie le gusta perder, a nadie que se sienta seguro de una victoria le gusta cederla y van a haber situaciones donde existan reacciones basadas en esas emociones llevadas por el enojo, por la rabia, por la frustración y cuando las emociones se manifiestan, nublan nuestra capacidad de pensamiento, de raciocinio, toma de decisiones y autocontrol. Por eso es que dice un adagio muy popular que hay que pensar antes de actuar, pero lastimosamente
Si no pienso, me dejo llevar por las emociones y es cuando reacciono agresivamente, incluso en el mismo juego. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo digamos, en estas condiciones como otra habilidad? Y es lo mencionado en el autoconocimiento que genero yo a través del póker. ¿Cuál es ese autoconocimiento? ¿Cómo se ve reflejado? Primeramente, a nivel personal. Para ustedes, por ejemplo, en las prácticas de sus funciones, en las que tengan determinadas cada uno, tienen que empezar a entender cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de mejora, sobre todo a través de la dinámica de la práctica deportiva del póker. ¿Qué entiendo yo, fulano de tal, Jonathan Pumarejo? Ven acá, ¿cuál es tu fortaleza? No, mi fortaleza es que cuando yo estoy en la mesa, que estoy controlando, estoy llevando el juego, yo me manejo mejor en esta, tengo que fortalecerla. ¿Qué áreas de mejora debo identificar yo? Bueno, me he dado cuenta que, no sé, cuando un jugador a mí me ofende, yo exploto y reacciono directamente con el jugador. No, efectivamente debo controlar, pausar, etc. Entonces, sí, lo primero es una identificación personal. Yo no puedo tratar de generar dinámicas interrelacionales si no me conozco yo primero para tratar de entender las dinámicas relacionales del otro. Segundo, hay que detectar patrones de pensamiento. Ojo, todos los presentes. A veces tenemos patrones de pensamiento que se convierten en patrones automáticos y sin lograr identificarlo claramente, son patrones muy recurrentes que afectan nuestra toma de decisiones o simplemente inciden en una práctica efectiva o eficiente de lo que realizamos nosotros en nuestras actividades. ¿Qué implica eso? Tú si eres torpe, tú no debiste hacer eso, tú no pudiste, Entonces hay pensamientos de autocastigo, hay pensamientos de autoculpa, hay pensamientos que me generan predisposiciones y que posiblemente para el próximo juego yo llego predispuesto frente a ciertas situaciones en las que no doy para regular y controlar. O simplemente la intimidación de un jugador puede jugarme en contra con patrones de pensamiento negativos o recurrentes o incluso intrusivos. Ese jugador y me bloquea, entonces ya tengo conductas totalmente evitativas o no confronto frente a una situación de este deporte. Hay que hacer una evaluación o una autoevaluación muy objetiva. Ojo, una cosa es que yo permita que otras personas me evalúen y me generen su retroalimentación, y otra cosa es que cada uno de ustedes tenga esa capacidad de autoevaluación que sea totalmente objetiva para poder entender, basado en esa identificación personal y patrones de pensamiento, cómo está su desempeño en las actividades o funciones que ejerza cada uno. Si es como dealer, si es como jugador o simplemente es como apoyo en lo que yo gestione en todo este proceso. ¿Cómo está ese desempeño? Va a depender de cómo me sienta yo, cómo piense yo y cómo actúe yo basado en esa autoevaluación. ¿Puedo mejorar? Estoy en constante mejora. ¿Por qué? Porque, hombre, este deporte, como deporte, se entrena, se capacita, se actualiza y todo el tiempo nosotros estamos en son de eso. No solo los jugadores, los dealers constantemente en actividades que permiten mejor distribuciones de sus actividades o funciones. Y en inteligencia emocional, recuerden que lo mencionábamos anteriormente, va a ser una función totalmente primordial e importante para gestionar emociones y tener un mejor control en toda la práctica de la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo como jugador, sino también como dealer, pues tengo que tener en cuenta cómo regulo, controlo, direcciono, gestiono mis emociones para que se dé una práctica eficiente y efectiva en el proceso. Eso es cómo me lleva a entender un poco, y era lo que hablábamos ahorita en el estilo de personalidad. Eso era lo que queríamos tocar ahorita en la pregunta que yo hice abierta, y era entender un poco tanto estilos de juego que los puedo analizar como gestión del riesgo, y esta reacción ante la pérdida va a ser sumamente importante comprenderla. ¿Por qué? Porque era una de las interlocuciones que hizo uno de los compañeros y estaba apuntando, tres compañeros apuntaron mucho a esa necesidad, y es cómo va a reaccionar un jugador ante esa pérdida, cuál es la capacidad resiliente y de afrontamiento que va a tener, ojo, y algo muy importante, hacia quién la va a dirigir. Recuerden que muchas veces no la dirigen a quién, a los otros jugadores, a veces contra ellos mismos, y repercuten en una proyección como mecanismo de defensa hacia el dealer o hacia la persona que esté direccionando la mesa. Entonces, eso también va a ser una situación bastante estresante, bastante de presión,
o bastante compleja en esa dinámica que se presente durante la práctica. Y el manejo de la victoria, sabemos que hay algunos que tienden a ser muy sencillos, humildes en sus victorias, reconocen esa práctica ética y responsable de este deporte y tienen ese grado de interrelacionamiento con el otro para reconocer que el otro también dio de su parte y pudo aportar a esta dinámica de la práctica, así como otros, de acuerdo a su estilo de personalidad, pueden resaltar mucho ego o capacidad de egocentrismo y pueden reaccionar de manera que a otros no les agrade mucho, y eso también puede generar unas dinámicas cambiantes. ¿Qué va a pasar? Que eso va a estar de acuerdo a la personalidad del jugador, a la personalidad del dealer o lo que podamos observar nosotros en esa dinámica de juego. Reconocer un adecuado estilo de juego porque me permite a mí que entender los rasgos psicológicos individuales de la persona que están en la mesa. Gestión del riesgo para entender qué tanto esta persona o qué tanto estos jugadores prácticamente tienen tolerancia a esos cambios, a la incertidumbre que se dan en esa dinámica de la práctica deportiva del póker. Y sobre todo la reacción ante la pérdida, que eso es lo que suscita respuestas emocionales totalmente explosivas que no se saben direccionar y pueden repercutir en agresiones, como lo mencionaba un compañero ahorita anteriormente. ¿Qué aplicaciones prácticas del autoconocimiento tiene el póker? Sobre todo el autoconocimiento adquirido. Me va a permitir tomar mejores decisiones. Eso es como unas aplicaciones prácticas dentro de todas las actividades que desarrollemos cada uno. Eso aplica tanto a situaciones personales como familiares, como profesionales y sociales incluso. Relaciones fortalecidas. Tener en cuenta que ese autoconocimiento me va a permitir a mí desarrollar mayor empatía y comunicación con los demás cuando yo entiendo, comprendo, analizo mis emociones, ya sea dentro de la dinámica de la práctica deportiva como fuera de ella. Adaptación al cambio, que era lo que mencionábamos ahorita, cómo nosotros podemos desarrollar, no solo los jugadores, los dealers también, resiliencia ante las incertidumbres que genere este juego. Sabemos que es un juego donde conjugan mucho las probabilidades, pero ojo, también la planificación y estrategia que tenga cada jugador y cómo se desarrolla en la mesa. Y la autoconfianza, que debe ser un fomento de la autoestima constante, de la autopercepción, que esta debe ser sólida con una base positiva y constante para poder mantenerme en las diferentes dinámicas del juego. Sabemos que las personalidades de otros jugadores, de dealers, pueden incidir también en mi rendimiento deportivo. Y aquí nosotros les traje yo aquí como acotación unas comparativas tanto en ajedrez como otros deportes mentales que de pronto ya conocemos. En la IMSA reconocida, estos son los que están reconocidos en la IMSA. Sin embargo, es como una característica muy práctica para entenderlas y saber cuáles son las dinámicas cambiantes en juegos, ¿sí? En la práctica deportiva y en las activaciones mentales. Por ejemplo, si nosotros analizamos el póker, su característica principal está basada en incertidumbre. ¿Por qué? Porque no son proyecciones lineales que conocemos antes del juego y simplemente son revelaciones de manos, juegos que se nos presentan. Componente social, creo que ahorita nuestros compañeros lo mencionaban, es un componente que no podemos abandonar ni siquiera como dealer, sino como jugadores también. Y hay una probabilidad que es cambiante constantemente entre jugadores y jugadores con dealer, jugadores con la mesa también. El ajedrez, por el contrario, tiene una información más determinada, más completa y una estrategia definida. ¿Por qué? Porque se basan en toda la planificación constante de movimientos. Sin embargo, en el póker hacemos conteos probabilísticos y la dinámica es cambiante de acuerdo a los resultados que yo tenga. En el backgammon existe el equilibrio entre azar y estrategia. Ahí se maneja un equilibrio. Como anteriormente la gente pensaba, el póker no es un juego de azar plenamente, porque implica desarrollo de estrategias. Sin embargo, el backgammon sí implica un poco azar y estrategia. El bridge es comunicación indirecta y colaboración constante. ¿Para qué? Para poder llegar a los objetivos que se determinen. Y el go es una intuición espacial y pensamiento abstracto. Mucha capacidad de la inteligencia espacial. Ahí se remite uno mucho a un autor que habló de las inteligencias múltiples,
que es Howard Gardner, y hablaba de una capacidad de espacial y pensamiento abstracto que tenemos nosotros para el desarrollo de funciones específicas, como estos deportes mentales como el globo. Entonces, en comparación con otros deportes físicos, nosotros podemos encontrar que van a haber reacciones fisiológicas como cualquier deporte físicamente. Por eso, como expresaban los compañeros ahorita, encontrábamos, por ejemplo, bueno, que no quiero adelantarme, vamos a hacer la pregunta abierta con ustedes. ¿Consideran ustedes, o cuáles consideran ustedes que serían como las activaciones físicas que tendría el póker como deporte mental en un jugador? Esa sí es pregunta abierta para todos, ahí les di una breboca de la que estaban observando. ¿No quieren participar? ¿Qué activaciones físicas o fisiológicas consideran ustedes que el póker o ustedes en el desarrollo de sus actividades en comparación con deportes físicos no mentales pueden tener en nosotros? ¿Qué activaciones físicas o fisiológicas pueden tener? Aumento del ritmo cardíaco Excelente, muy bien. ¿Cuál otra? y supongo pues mentalmente, no sé. Muy bien, aumento del ritmo cardíaco, pueden haber taquicardias, sí, pueden presentarse. ¿Quién más? Momentos donde la estrategia a veces no funciona y debemos tomar decisiones eh, con calma y cambiar de estrategia. Muy bien, pero si esa situación no se da, ¿cómo crees que tú reaccionarías físicamente o fisiológicamente? ¿Qué crees que activaría en tu cuerpo? No, pues como sucede en el póker, a veces nos sentimos un poco, como digo, cuando perdemos, digamos, una mano, como el cansancio, como el estrés, nos lleva a tomar decisiones malas. Entonces, esto Excelente. debemos, Momentos ¿Qué de opinas, felicidad y de Enrico? tristeza. Excelente, mira, ahí dices algo muy importante, cansancio. ¿Puede haber cansancio? Yo creo que sí, el claro. cansancio sí va a ser Claro, bastante porque marcado. eso conlleva tomar decisiones a veces malas y donde, donde allí las personas que realmente saben recuperarse de esto pueden conllevar un mejor triunfo. Súper. Mencionas otro que además del cansancio puede haber un estrés y ese estrés prolongado, señores, no olviden que el estrés va a tener una reactividad fisiológica y física. Miren, no solo en el jugador, en los dealers también, porque es que el dealer prácticamente, si ustedes lo analizan, es otro jugador, es otro en la mesa. Pero nosotros que analizamos que va a haber una reactividad de estrés, como decía el compañero, un cansancio que puede incluso físicamente concentrar nudos o nodos que muchos de ustedes han dicho que tienen un nudito aquí en la espalda. Claro, van a haber zonas de nuestro cuerpo con mayor grado de estrés y va a haber mayor contracción muscular. Y es cuando nosotros, incluso hasta por la misma posición de la práctica del juego, manejamos mucho estrés en esta parte de, esto le llaman región escapular, trapecios o simplemente en la pierna, región del cuello o simplemente en la parte posterior de la cabeza, parte baja. ¿Alguien iba a hablar? Sí, ¿me escuchan? Sí, señor, claro. Bueno, mi nombre es Pedro Cantillo, yo primordialmente soy jugador de multitables online y hablando desde el punto de vista fisiológico, cuando uno tiene downswing muy prolongados, el cortisol suele aumentarse. Se nota mucho en temas inflamatorios en el cuerpo, se nota mucho en la calidad del sueño, como cuando tienes eh, sesiones muy positivas, la dopamina se sube también. O sea, Los momentos es de de lado, felicidad y de es, tristeza. es de lado y lado. Entonces, obviamente, ese aumento del cortisol eh, hace que uno se sienta cansado y eso afecta también en las decisiones del juego y en cómo uno elabora las sesiones. O sea, hay que tener Súper. mucho cuidado con los temas físicos. O sea, sí tiene una afectación fisiológica y física el póker en el ser humano, independientemente de que uno sea un jugador muy controlado, de que controles el tilt, de que tengas rituales, pero sí hay afectaciones. Yo lo noto por lo menos en calidad del sueño,
Y físicamente a uno se le ve cuando uno tiene muchas sesiones negativas seguidas o tienes una expectativa, porque también hay veces que tienes expectativas según tu manejo de banca con el mes o con ciertos torneos específicos y esa expectativa no se cumple, siempre hay una afectación. Bueno, eso ya, yo creo que eso sería todo porque has preguntado, entendí la pregunta como qué efectos físicos puede tener el póker, siendo un deporte mental. Excelente. Excelente. Apunta mucho la necesidad de lo que queremos encontrar en la discusión y evidentemente mencionas una parte o una neurohormona totalmente importante que transversaliza un poco esta práctica deportiva como actividad mental, específicamente en el póker, así como otras de capacidad física también. Creo que alguien quería hablar también. ¿No? No, nadie activó micrófono por ahí. Sí, Dígame. sí, se baja como la energía por dedicarle mucho a las probabilidades o desgastarse en las mesas de juego. La energía cobra como su efecto a largo plazo. Súper, me parece interesante. Entonces, basado en esa activación o hiperactivación de cortisol, que no vuelve a sus niveles normales o se desregula en la exposición prolongada, como lo mencionan ustedes en sus intervenciones, que me parece sumamente importante, encontramos que además del cortisol se dispara la adrenalina y otras neurohormonas que no van a permitir que posterior al entrenamiento o posterior al juego logremos regularnos y descansar, sino que vamos a estar hiperactivados todo el tiempo. Por ejemplo, ¿en qué funciones fisiológicas básicas puede interceder? El compañero ha mencionado una sumamente importante, sobre todo para esta práctica de este deporte, el sueño. El sueño es un proceso instintivo regulador en el ser humano que no puede fallar. La alteración del sueño también altera funciones, tanto orgánicas como inorgánicas en nuestro cuerpo. Entonces, funciones como el sueño, funciones como la alimentación, no sé si alguno ha identificado que también a veces pueden presentar algo que se llama hiporexia. Hiporexia es como inapetencia o falta de ánimo por comer o no querer comer nada. Afecta incluso funciones básicas relacionadas con emociones, puede mostrarnos más irritables, menor producción de dopamina, aumenta un poco la serotonina y esa regulación, me vuelve más irritable o reactivo a lo que me pasa. Pueden encontrar alteración incluso en funciones básicas como el sexo. No sé si algunas personas en algún momento también como quedamos hiperactivados en pensamiento rumiante, constante, también me genera ansiedad y esa ansiedad me va a bloquear la respuesta sexual instintiva. ¿Con quién? Con mi pareja o las veces que yo haga esa práctica sexual. Entonces, miren cómo esas reacciones fisiológicas comparativas con deportes físicos también se generan en el deporte mental. Simplemente estamos hablando de funciones fisiológicas básicas. Sin embargo, el otro compañero mencionaba algo sumamente importante y es la fatiga mental versus una fatiga física. Ojo, en los deportes físicos, claro, el esfuerzo va a ser netamente físico, se entrena el cuerpo, se prepara el cuerpo. En el deporte mental del póker se prepara la mente, se entrena la mente, pero aquí hay una diferencia y es que la mente también va a sucumbir al cansancio físico. No es que en un deporte físico se gaste uno más físicamente o se canse más que en un deporte mental. No, son diferentes en su naturaleza, pero vemos que el impacto termina siendo el mismo. ¿Por qué? Porque mi carga o capacidad de cansancio mental repercute en mi reacción fisiológica y en mi cuerpo y me fatiga. Lo mismo pasa también en el deporte físico. En el deporte físico, todo ese esfuerzo físico también frustra o genera carga mental y puede llegar a afectar mis capacidades cognitivas. Entonces, ojo, es muy diferente la naturaleza, pero los dos tienen el mismo impacto en el organismo. Dos cosas muy importantes, y ustedes lo mencionaron en algún momento. Una de ellas, el entrenamiento. Y eso sí, si estamos hablando que el póker es un deporte, todo deporte requiere un entrenamiento, una disciplina, una práctica constante. Entonces, tanto el deporte físico como el mental van a requerir prácticas sistemáticas, planificadas, estratégicas. Es decir, van a requerir disciplina, responsabilidad y constancia para alcanzar un propósito. Y eso llamemos excelencia, uno le llaman
X torneo, yo quiero participar y se van preparando para eso, pero todo implica una constante práctica y entrenamiento. Pero ojo, no solo es el entrenamiento, también hablemos de la capacidad del descanso, la importancia del descanso mencionado ahorita por un compañero que decía la importancia del sueño. Si yo no le doy descanso a la mente, si yo no le doy recuperación a mis emociones, recuperación a mis pensamientos, no voy a tener una eficacia cognitiva porque voy a estar recargado de lo que traigo todavía y que no he dado el descanso de mis pensamientos y mis emociones. Y sobre todo la carga de los relacionamientos sociales que me afecta también. Debo entender esas dinámicas para comprender cómo debo, o así como son mis horas de entrenamiento, van a ser mis horas de descanso. Por eso ustedes ven que como dealer observan ciertos jugadores con mejores capacidades o habilidades y otros que pueden ser mucho mejores también pueden estar recargados. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no tengan un adecuado descanso, estén sobreentrenados y generen fatiga mental que repercute en su condición física. Y además va a afectar toda su reacción fisiológica. Hay que entender eso para tener una buena lectura de la condición del deportista. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, el deportista del póker entrena físicamente su cuerpo, sí debería. Y eso debería ser una regla 1 a 1 en que entreno mi mente, pero también 1 a 1 entreno mi cuerpo. ¿Por qué? Por las constantes prolongaciones en las actividades que estén. Sabemos las horas que puede llegar a durar esta práctica y son horas extenuantes, recargadas, etcétera, y sumen toda la carga emocional, la tensión, la presión. O sea, es fuerte y no todo el mundo logra tolerar. Hay personas que se retiran porque no soportan el cansancio, mucho más porque no lograron afrontar el juego. Entonces eso es muy importante identificarlo también. El póker se ha convertido en un laboratorio social. Hoy día es una experiencia de interrelacionamiento, una interacción intercultural. Yo creo que ustedes hoy día gozan de esa capacidad con la globalización y las nuevas tecnologías, de que poder jugar con personas de orígenes distintos, de culturas distintas, de países. Es decir, hay un intercambio cultural totalmente que, digamos, transculturaliza procesos que nosotros en algún momento no pensamos. En países donde nació primeramente este deporte y reconocido como deporte, van a tener un avance y unos estilos totalmente distintos a los otros países que siguen y subyacen a ese nacimiento del póker como deporte. Sabemos que de acuerdo a ciertas culturas, los estilos de personalidades o estilos de juegos pueden ser distintos, las estrategias pueden variar, los tells pueden ser distintos en la interpretación, entonces eso también implica que yo interactúe interculturalmente. Por eso se llama como un laboratorio social, porque permite esa experimentación todo el tiempo. Hay un desarrollo social que genera el póker y es las habilidades comunicativas y sociales. Por ejemplo, en el caso de los dealers tienen mayor control, dirección y tienen mayor interrelacionamiento con todos los jugadores que entre los jugadores mismos. Confianza y cooperación, aprendizaje, dinámica de competencia y colaboración que se dan todo el tiempo. Y redes profesionales, porque sabemos que aquí hay construcciones de relaciones sociales y laborales que permanecen. Entonces generan pequeñas comunidades, pequeños grupos de entrenamiento, pequeñas asociaciones, pequeñas ligas que van convirtiéndose en unas redes profesionales que apuntan también a. Entonces, en las conformaciones de grupos, de clubes, de ligas, de asociaciones, van llegando a generar esas redes profesionales. Y en el futuro o constantemente hoy día se está evaluando mucho las aplicaciones terapéuticas potenciales del póker. Esto es algo que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Por qué? Porque era sobre lo mencionado anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros entender que en esas aplicaciones terapéuticas potenciales pueden favorecer desarrollo de autocontrol, de regulaciones emocionales, toma de decisiones para ejercitar la velocidad de procesamiento y evaluar, digamos, el manejo de riesgo, entrenamientos mentales en capacidades que permitan fortalecer la mente y sobre todo rehabilitación cognitiva en entornos controlados para personas que puedan tener alguna limitación, algún deterioro. ¿Y cómo se está viendo el póker como disciplina mental en un futuro no lejano? Estamos hablando hoy día de neurotecnología y es la capacidad o la integración para medir el rendimiento cerebral de los deportistas del póker, para que lo entiendan mejor. Claro, no sé si ustedes han visto películas o han visto en la evidencia científica cuando hacen los
registro de resonancias o electroencefalogramas con conexiones para mirar en una actividad de una práctica deportiva cómo es el rendimiento cerebral y qué zonas se asocian. Eso se está aplicando hoy día y eso nos permite tener mejores estudios y avances para poder entender esta práctica o esta disciplina mejor. Programas educativos, hoy día ya se están desarrollando habilidades mediante el póker para implementar cualquier tipo de programa educativo que a través de él se permitan fortalecer capacidades, competencias y habilidades académicas y educativas. La investigación científica cumple su papel constantemente y estamos sobre estudios sobre la transferencia de competencias y es que todo el tiempo estamos mirando cuáles son las competencias que se desarrollan. No competencias como lo miramos en el tema competitivo, sino de habilidades, capacidades, destrezas, aptitudes y conocimientos en torno a la práctica del póker como disciplina mental. Desarrollo profesional, ya sabemos que algunos compañeros o muchos desarrollan la disciplina mental del póker como una herramienta de formación laboral ocupacional. Algunos de ustedes fungen como dealer, otros fungen como jugadores profesionales. Entonces hay un desarrollo en torno a esto con una disciplina constante. Y sobre todo lo que hoy se está viendo es una colaboración académica entre disciplinas. La disciplina del póker como deporte mental, pero también desde la neurociencia, desde la psicología y desde otros deportes que están asociados también. Y una pequeña conclusión ya para terminar y no cansarlos o aburrirlos, es entender cómo el póker se convierte en una herramienta para el desarrollo personal de ustedes, de los jugadores y de todo el entorno que esté alrededor de esta disciplina mental. El póker es un deporte mental con beneficios psicológicos comprobados. Eso ya hoy podemos tener un poco mayor identidad y reconocimiento de eso al término de este taller. Impulsa, ojo, para ustedes y para cualquier persona que esté interrelacionada con esta disciplina, el autoconocimiento, relaciones sociales más adaptadas, más flexibles, con mayor interrelación, pero también con mucha comunicación asertiva en la práctica del mismo. Contribuye al bienestar mental y emocional. Entonces, ¿cómo regulo emociones? ¿Cómo controlo pensamientos? ¿Cómo reacciono ante una capacidad de juego? Invita, ¿qué se quiere? Que todo el tiempo se esté invitando a talleres y entrenamientos psicológicos a jugadores. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se pueden beneficiar tanto jugadores como ustedes, dealers, también en algún momento frente a la práctica de esta disciplina? ¿Qué pueden aprender? ¿Qué pueden potencializar? ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué puede utilizar como un recurso propio que sea una herramienta muy hábil para usted? Y la idea es que se generen programas de formación especializados en todo este carácter de la disciplina mental del póker. Con esto cierro yo un poco las conclusiones. No sé si alguno tenga alguna duda o pregunta. De antemano agradecerles por escucharme, por estar atentos, por ser participativos también. Sé que de pronto uno quisiera tener mayor tiempo para generar mayores discusiones, pero de todas maneras, muchas gracias a ustedes por estar atentos y si tienen alguna pregunta, aquí estoy presto para escucharlos. Bueno, ahí quedamos súper atentos por sus preguntas. Jonathan, muchísimas gracias. Ya aquí en el chat van escribiendo también que muchas gracias por el espacio. De verdad que muy interesante, sobre todo para lo que decíamos en un inicio, para que vayamos adquiriendo esos insumos que nos den soporte académico y científico de por qué el póker es considerado un deporte hoy en día, un deporte mental. Y bueno, yo creo que lo cumpliste, que nos diste esa profundización y esos elementos para ese discurso. Aquí en el chat van comentando. Bueno, Carlos Martínez dice muchas gracias. Hola. Una pregunta, ¿será que estos, ¿cómo se llama esto que están, nos los pueden enviar al correo, estos folletos, esta información para nosotros tenerlos guardados ahí? Sí, señor, aquí la sesión la grabamos. La idea es organizar todas las sesiones que hemos realizado y guardarlas en una carpeta y compartírselas, claro que sí. Aquí siguen diciendo Jonathan Cascante, muchas gracias, muy buena información, feliz tarde. Aidos Aires dice muchas gracias por los conocimientos que nos brindan. Jonathan, muchísimas gracias por este espacio el día de hoy. De verdad que muy valiosos los elementos y por supuesto gracias a todas las personas que participaron muy activas. Y quiero socializarles antes de que cerremos la sesión de que tenemos el listado de esta mañana, el reporte de esta mañana de cómo iban las inscripciones a la capacitación con Renato Baldi.
En Valledupar llevamos 25 inscritos, en Barranquilla 34 inscritos, Cartagena 21 inscritos, Medellín 28 inscritos y Bogotá 51 inscritos, siendo la ciudad con mayor inscritos para la capacitación presencial de Renato Baldi. Así que es súper importante que se inscriban, que compartan esta invitación con sus conocidos, con sus amigos, con todas las personas interesadas en el póker como deporte y participen de este espacio que se va a realizar en nuestro país con Renato Baldi, reconocido dealer internacional que viene desde Brasil para capacitarlos en póker como dealers también, como coordinadores de piso y bueno, pues desde todas esas funciones que lideran desde el póker como deporte en esos escenarios internacionales. Ya Eduardo acaba de compartir en el chat de la plataforma el link de inscripción. Por favor, todos inscríbanse, agéndense. Vamos a estar en Valledupar, en Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín. Sigan a la Federación Colombiana de Póker en Instagram para que se enteren de todo lo que va a estar sucediendo en estas. Va a ser en presencial. Aido pregunta que si las capacitaciones en Bogotá van a ser virtuales o presenciales. En el caso de Renato van a ser presenciales en las ciudades que socialicé. Así que es importante que se agenden, que participen de manera presencial. Como les dije, vamos a compartir toda la información a través de las redes de la Federación Colombiana de Póker. Los invitamos a seguirnos en Instagram como @Federación Colombiana de Póker. Ahí se están subiendo la agenda con las ciudades donde vamos a estar, con los horarios, los lugares donde los vamos a hacer, que en su mayoría son universidades. Y creo que es una oportunidad maravillosa para que todos nos agendemos y participemos de esta capacitación que nos da la Federación Colombiana de Póker. Así que ahí ven cómo vamos en cada una de las ciudades. La idea es que rompamos esas inscripciones y que sigamos demostrando con hechos que la Federación Colombiana de Póker, primero, está haciendo un trabajo importante de profesionalización en el póker, pero segundo, que el póker se está consolidando en nuestro país como un deporte mental reconocido. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Bueno, me preguntan las demás ciudades. Cali y el eje cafetero se van a estar organizando posterior a esta visita. Esta es una primera fase de la capacitación de Renato Baldi. Por supuesto, la Federación Colombiana de Póker tiene una planificación de actividades académicas y de profesionalización en el año, pero en esta primera oportunidad vamos a estar participando en estas ciudades, en el caso de Valledupar, Barranquilla y Cartagena, porque tienen ligas activas y constituidas, y en el caso de Medellín y Bogotá, pues conocemos también que congregan a un gran parte de personal de deportistas, de dealers en póker. Entonces, bueno, en la ciudad de Bogotá van a estar en la Fundación Universitaria del Área Andina. Sin embargo, los invito a que nos sigan. También vamos a estarles compartiendo a través de los grupos las piezas gráficas que hemos preparado con toda esta información para que se agenden. Como les dije, aquí en el chat de la plataforma, Eduardo acaba de compartir el link de inscripción. Antes de que cerremos la sala, hagamos clic en ese link, agendémonos, inscribámonos, acortémonos, que también son cupos limitados, y que esta capacitación va a ser certificada por la Federación Colombiana de Póker, un insumo muy valioso para ustedes, para su formación también profesional como dealers. Entonces, sí, la capacitación tendrá certificación. Y bueno, como les sigo diciendo, tenemos toda la información para que se inscriban. Nuevamente, ahí está el link en el chat. Y bueno, muchísimas gracias por agendarse, por participar, por inscribirse, y los esperamos en cada uno